porque así es la bendición de Dios. Porque muchas veces hemos estado en ese momento en el que ya vemos que no hay salida de las cosas, que no hay salida de las situaciones, y en vez de confesar con nuestra boca palabras de bendición, nos castigamos, lanzamos palabras de castigo, palabras de juicio. Y esas cosas no deben ocurrir, mis hermanos. Debemos siempre lanzar en la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos transforma, la palabra de Dios es la que nos da vida. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, porque están como con sueño. Pongámonos de pie, mis hermanos. Todos pongámonos de pie. Mi hermana, de pie. Amén. Amén. Pongámonos de pie y vamos a conectarnos con el Señor. Amén. Amén, porque el enemigo es el que coloca el sueño para tratar de robarse las bendiciones. Se lo digo por testimonio propio. Cada vez que yo trato de orar, yo estoy activo en la casa, estoy enérgico, estoy de todo, estoy activo y digo, como estoy activo voy a orar. Me arrodillo a orar, hermanos, me coge una pereza, un sueño, que ayer casualmente estaba así, le decía a la carne, se doblega y tiene que orar y no me voy a acostar, voy es a orar, no me voy a acostar, y doblegué la carne. Entonces vamos a hacer eso en este momento. Amén. Si nos está dando sueño, si nos está dando pereza, con confianza nos ponemos de pie y escuchamos la palabra del Señor. O vamos al baño y nos echamos agua. El Señor Jesús está respaldando, porque si Él nos trajo esta mañana acá, es porque Él nos estará hablando. Amén. Amén. Padre Celestial, ponemos delante de ti todo sueño, Padre Celestial, todo ataque del enemigo, cualquier obra del enemigo, en el nombre de nuestro Señor Jesús se va fuera, Padre. Disponemos nuestro corazón a tu palabra, Señor. Háblanos, Padre Celestial, Señor. Se tiene que ir todo sueño, Padre. Se tiene que ir toda oposición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Porque tú estás obrando, Padre amado Señor. Porque tú te glorificas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Continuamos con la palabra, mis hermanos. Entonces decíamos que recibimos castigo, ¿no? La persona recibe castigo cuando es pronta para hablar, cuando se afana para hablar, para decir cosas. Realmente lo que hacemos es borrar todo con los pies, ¿no? Todo lo bueno que hemos hecho, todas las buenas obras, toda la entrega de corazón. Muchas veces predicamos a Cristo, pero si de nuestra boca no sale palabras de bendición para nuestros hermanos o para el prójimo, realmente no estamos haciendo nada, mis hermanos. Tenemos que tener mucho control de la boca, tenemos que tener dominio propio. Como nos dice la palabra, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Ese dominio propio es dominar nuestras emociones. Que sobre nuestras emociones esté el Espíritu Santo y siempre esté la palabra marcando nuestro caminar. Como dice la palabra, que el joven con que guardará su camino, con guardar tu palabra. El joven guarda su palabra. Cada uno de nosotros somos jóvenes. Nosotros somos jóvenes, inclusive ni jóvenes, somos niños. ¿Quién es niño? Amén, todos somos niños, porque la palabra que nos enseña, que el que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. Entonces nosotros somos jóvenes, somos niños. A pesar de que este cuerpo se va desgastando, la palabra dice que el espíritu día a día se va renovando, se va renovando. Y somos niños, la Biblia nos enseña, si buscan, dice que vamos a vivir 100 años como niños. Cuando vengamos en la Nueva Jerusalén, vamos a estar como niños, porque somos niños. Entonces debemos tener esa niñez, no la debemos perder, esa pureza que tenemos, porque esa es la restauración que Dios hizo en nosotros. Dios nos quitó el pecado. Digo yo y lo comparo, como cuando hay una joya preciosa y está ya escondida debajo de barro, debajo de heces, debajo de muchas cosas, que dan asco uno de pronto meter la mano. Esa joya está ya metida. ¿Y qué hizo Dios? Dios no miró lo que estaba por encima, Dios no miró lo que estaba cubriendo esa joya, Dios miró la joya. ¿Y qué hizo? Quitó todo ese pecado, cogió la joya, la sacó, la limpió y la puso en gloria. Pero muchas veces, ¿sabe qué pasa, mis hermanos? Que esa joya estaba más contenta abajo que estar arriba. Y lo confesamos con la boca. Tenemos que ser sabios, mis hermanos, para refrenar la lengua. Dice, cada uno recibe por sus palabras su premio o su castigo. Si no vamos a decir palabras de bendición, si no vamos a edificar a un hermano, es mejor hacer silencio. ¿Qué son los profetas, mis hermanos? Sabemos que es el profeta, ¿cierto? El profeta actuaba en el Antiguo Testamento. El Señor Jesús dijo, hasta Juan el Bautista fueron los profetas. El profeta fue hasta el Antiguo Testamento. Y si yo les dijera, mis hermanos, que cada uno de nosotros somos profetas, que Dios nos ha llamado a nosotros a ser profetas,
Cuando el Señor Jesucristo decía que hasta Juan el Bautista fueron los profetas, se refería que hasta Juan el Bautista Dios iba a hablar a su pueblo a través de un profeta. Porque desde ese momento Dios iba a empezar a hablar a cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo Dios le iba a hablar a cada uno de sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Profeta, recordemos, es la persona, es el portavoz, es otra traducción de la palabra profeta, portavoz del mensaje de Dios. Ese es un profeta es un portavoz. Dios lo usa como el micrófono para hablar. Entonces habla a través de Dios, de nuestro Padre Celestial, ese es el profeta. ¿Y nosotros qué hacemos hoy en día? ¿Cuál fue la gran comisión? Ir y predicar el Evangelio, ir y predicar la palabra de Dios. Entonces nosotros somos profetas, pero entonces nosotros vemos en el Antiguo Testamento a muchísimos profetas, ¿no? Vemos a Malaquías, a Ageo, a Habacuc, a Isaías, inclusive los reyes, el rey David fue profeta, porque si estamos leyendo el libro de los Salmos, que fue su palabra, es porque fue profeta. Su hijo, el rey Salomón, fue profeta. Muchos reyes, Saúl también fue profeta, en su momento fue profeta. Moisés también fue profeta, Abraham fue profeta. Imaginémonos a Moisés o imaginémonos a Abraham diciendo malas cosas en contra de sus hermanos, siendo profetas, teniendo la autoridad de Dios, teniendo esa relación con Dios. Es inimaginable, ¿cierto, mis hermanos? Como que no compagina lo uno con lo otro, ¿cierto? Y si yo les dijera a mis hermanos que la iglesia hoy en día tiene que ser más santa para el Señor, porque si en Abraham no estaba el Señor Jesucristo, estaba en él, pero todavía no se había cumplido su promesa. Él todavía no había venido a pagar en la cruz del Calvario el pecado por Abraham y por Moisés. La palabra enseña que antes de que el Señor Jesucristo viniera a la tierra, ellos ¿en dónde estaban? En el seno de Abraham, esperando al Mesías que llegara. Cuando el Mesías viene, muere en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, Él baja y recoge a todos los que están en el seno de Abraham y se los lleva para su gloria. Pero ellos estaban esperando al Mesías. Nosotros ya no lo estamos esperando. Él ya vino por nosotros. Él ya está en nosotros. Entonces nosotros tenemos que estar en más santidad. En más santidad, porque cuando Abraham estaba, cuando Moisés estaba, toda la palabra no estaba completa. De hecho, él es el autor, ¿no? Moisés es el autor del Pentateuco. Solo pueden estar los 5 primeros libros. Si miramos la palabra en el libro de Job, versículo 42, capítulo 42, versículo 7, dice, después de haber hablado con Job, Dios se dirigió a Elifaz y le dijo, estoy muy enojado contigo y con tus 2 amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. Cambio, es verdad lo que ha dicho Job. Esta es la TLA también, traducción en el lenguaje actual. Vemos que sabemos toda la historia de Job, ¿no? Recordemos que Job es el libro más antiguo de todas las Sagradas Escrituras. Datan fechas del libro de Moisés, del Pentateuco. Datan fechas de cada libro de la historia. De los 66 libros que componen la palabra de Dios, todos datan fecha menos uno. Entonces no dije 66, 65, que es Job. No se ha podido descifrar, le han hecho pruebas de carbono 14, le han hecho todas las pruebas de historia y no se ha logrado datar en qué fecha fue redactado ese libro. Se estima que el libro fue antes de escribir el Génesis, que el libro fue antes de Moisés. Y vemos el temor que Job tenía hacia el Señor. Entonces vemos que Job era bendecido, que Job estaba en victoria y el enemigo llega, bueno, ocurre todas estas cosas y a Job le empiezan a pasar cosas, ¿no? Le empieza a venir la miseria, le empieza a venir dificultades, inclusive la mujer le dice a Job que peque en contra delante de Dios. Le dice, ya diga, que confiese que Dios es X y muérase, le dice la palabra. Y él no confesó nada de eso porque él conocía a Dios. Entonces vemos que después llegan los 3 amigos de Job, empiezan a hablar, empiezan a discutir sobre la presencia de Dios, ellos empiezan a dar su palabra y Dios está callado escuchándolos. Dios, recordemos que Dios, desde el comienzo, desde que creó al hombre, Él nunca ha perdido su conexión con el hombre. Que no esté registrado en su palabra es diferente, pero Dios desde que creó al hombre, desde el momento en que creó a Adán y Eva, Él nunca ha perdido la conexión con el hombre, Él siempre ha buscado al hombre. Entonces obviamente Job sabía quién era Dios. Porque a pesar de que no estaba su palabra, Dios se había manifestado a su vida. Y así mismo con los otros 3 hermanos de Job, amigos de Job. Pero entonces vemos en este versículo que dice, después de haber hablado con Job, Dios se dirigió a Elifaz y le dijo, estoy muy enojado contigo y con tus 2 amigos. Lo que han dicho ustedes de mí no es verdad. En cambio, es verdad lo que ha dicho Job. Lo que ha dicho Job es verdad. Lo que salió de la palabra de Job es verdad. El testimonio que Job dio es verdad.
Porque muchas veces el silencio también habla. Porque cuando el corazón está contristado, cuando estamos atravesando alguna dificultad, alguna situación difícil, si no somos capaces, que deberíamos serlo porque en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, pero si en ese momento no vamos a lanzar palabra de edificación, es mejor callar y Dios está escuchando ese silencio. Cuando alguien nos irrita, cuando estamos a mí me ha pasado muchas veces, de hecho yo pienso que más seguido de lo que ustedes piensan, yo pienso que hasta de pronto todos los días, le dicen a uno algo y siente como ese fuego por dentro, de voy a responder, pero ese frenar, apagar ese fuego, esa es la santidad que Dios nos ha dado. A eso es a lo que Dios nos ha llamado. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Quiere que lo conozcamos y que demos testimonio plenamente de Él. Que no hagamos como Elifaz, el amigo de Job. Porque vemos que se desató la ira de Dios en ellos. En otra versión, en la Reina Valera, dice el enojo. La ira de Dios se desató hacia los amigos de Job. Porque no lo conocían. Porque a pesar de que, obviamente, para que llegaran a discutir de Dios con Job, es porque tenían un conocimiento de Él. Y si nosotros miramos los textos, hablaban cosas que para el hombre son cuerdas, que ante la sabiduría humana son cuerdas, pero no era la verdad, porque no conocían a Dios, por eso no hablaban la verdad. Pero nosotros conocemos a Dios, ¿cierto, mis hermanos? Entonces, ¿qué vamos a hablar? La verdad. De nuestra boca tiene que salir palabras de bendición, palabras de verdad. De nuestra boca tienen que salir palabras de edificación, palabras de construcción. Pero entonces cuando yo estaba preparando el mensaje, llegaba a mí la pregunta, ¿cómo hago para no prestarme para conversaciones indebidas? ¿Cómo hacemos nosotros para aprender a refrenar la lengua? Si nosotros conocemos la palabra, sabemos que en nosotros está el Espíritu Santo de Dios, sabemos que Él nos da esa autoridad para refrenar, que uno de sus frutos es la mansedumbre, otro fruto es la templanza, dominio propio, sabemos todas estas cosas, pero ¿cómo hacemos para refrenarnos en ese instante? ¿Cómo hacemos? Y mis hermanos, por eso el mensaje lo he titulado Conociendo nuestra nueva naturaleza. La respuesta a esta pregunta la tenemos cuando nosotros conocemos nuestra nueva naturaleza. Cuando nosotros sabemos realmente en quién hemos creído y lo que ha ocurrido en ese momento de nacer de nuevo. Porque muchas veces lo pasamos muy como por encima y no profundizamos en ese punto, en qué es realmente nacer de nuevo. ¿Qué será realmente nacer de nuevo? Dice la palabra. Bueno, leamos un momento. Mateo 26, versículos 73 al 75. Esta es la historia de Pedro, cuando el Señor Jesucristo va a ser crucificado. Entonces el Señor Jesucristo está ya en el concilio, delante del sumo sacerdote. Sabemos que tienen al Señor Jesucristo allá, que están tratando de hacer blasfemar al Señor Jesucristo. Los judíos, los fariseos están cogiendo, Caifás está allá delante, está mirando a ver cómo acusan al Señor Jesucristo para que Él sea condenado, para colgarlo en la cruz del Calvario. Entonces vemos que el Señor Pedro antes le había dicho, Señor, por ti daremos la vida. Y vemos que Pedro está ahí afuera, está sentado en el patio, está mirando lo que está ocurriendo con el Señor Jesucristo. Y se levanta en ese momento una mujer que estaba ahí y le dice, yo a ti te conozco, tú eres de ellos, tú haces parte de ellos, tú haces parte de él, tú andabas con Jesús de Nazaret. Y él dice, no, Señor, yo no lo conozco. No, señora, yo no lo conozco. Y sale a la puerta. Y en la puerta le dice otra, yo a usted lo conozco, usted andaba con ellos. Y él dice, no, yo con ellos no andaba. Y venimos a este versículo, ahí llegamos a este versículo. Un poco después, acercándose, los que estaban allí dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho antes de que el gallo cantase, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿Sí sabemos por qué lloró amargamente? Muchas veces hacemos énfasis en este versículo en que Pedro negó al Señor Jesucristo y que por eso fue que lloró amargamente. Pues mis hermanos, yo lo quiero tomar este versículo, que el Señor Jesucristo obre plenamente. Quiero darle otra interpretación aparte de la que todos conocemos, ¿cierto? Que dice acá la palabra, dice, también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. ¿Qué manera hablaría Pedro? ¿Cuál sería la forma de hablar de Pedro?
Amén, así es, Cristo vive, sí Señor. Amén, mi hermano, bendiciones. Esas eran las palabras que Pedro usaba, ¿cierto? ¿Y qué pasó? Lo reconocieron fácilmente. Dijeron, este no es del mundo, este no es del mundo porque vea cómo habla. Dice que bendiciones, dice que gloria al Señor, dice que Padre Celestial, dice que el Mesías. Cuando vemos que el mundo se está acabando, cuando vemos las situaciones que están ocurriendo. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Cuando le dijeron, tu manera de hablar te descubre, ¿qué hizo Pedro? Cambió su naturaleza. Cambió su naturaleza. Cambió su naturaleza. Le ganó el temor y le ganó el miedo y le ganó la zozobra porque vio que lo que le estaba pasando al Señor Jesús por no cambiar su naturaleza. Él cambió su naturaleza. ¿Y qué dice? Entonces él comenzó a maldecir. ¿Y por qué empezó a maldecir? ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Había un sello en él. Porque el mundo, eso es lo que hace el mundo. Eso es tal vez lo que hacíamos cada uno de nosotros cuando estábamos en el mundo, maldecir y hablar cosas que no son. Entonces él trató de agradar al mundo más que de agradar al Señor. Y empieza a maldecir Pedro. Empieza a parecerse a uno de ellos, ¿cierto? Y a jurar. Cuando la palabra enseña que no debemos jurar. Empezó a, mejor dicho, se olvidó de toda la palabra, se olvidó de los milagros, se olvidó de que él estaba con el Mesías y se volvió al mundo. Pero tenemos una naturaleza por dentro que nos llama y nos contrista, que nos hace redarguir, que nos habla y nos dice, usted ya no pertenece allá. Yo te he comprado y ahora perteneces acá. No bajes allá, no bajes allá. Tú perteneces aquí. ¿Qué hacía Juan? ¿Qué hacía Juan el Bautista? ¿Por qué vino Juan el Bautista? ¿Cuál es el bautismo de Juan el Bautista? ¿Será que nosotros hemos sido bautizados en Juan el Bautista? ¿Ustedes qué opinan, mis hermanos? Pues les cuento que sí somos bautizados en Juan el Bautista. ¿Cómo que no? Claro que sí, mis hermanos. Todos los que estamos acá, cada uno de los que estamos acá y de mis hermanos que están oyendo las transmisiones y en el mundo entero, cada uno hemos sido bautizados por Juan el Bautista. Y los invito a que busquen la palabra de Dios. Dice la palabra, ¿cuál fue el bautismo de Juan el Bautista? El bautismo en arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento que trae del bautismo de Juan el Bautista es un bautismo para salvación. Es el bautismo que cuando nosotros nos cogen y nos dicen usted está en pecado, cuando usted realmente no está creyendo como debe ser, usted no va a ser salvo porque está en el mundo, porque está haciendo esto y esto, y sentimos en ese momento, cada uno en la salvación cuando recibimos a Cristo, sentimos ese contristamiento en el corazón y dijimos, sí, yo estoy haciendo las cosas mal, quiero arreglar mi camino y quiero creer en Cristo. Ese es el bautismo de Juan. Fuimos bautizados, son las primicias de la salvación. Entonces somos bautizados e inmediatamente llega en nosotros el Espíritu Santo porque confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. No traje versículos para sustentarlo acá, pero sí los tengo. Y si gusta, mis hermanos, se los paso, después los analizamos. Pero ese es el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento para salvación, para realmente ser salvos. Es lo que nos toca a nosotros por dentro y nos hace caer en conciencia del pecado que estamos cometiendo. Es lo que nos hace caer en conciencia que realmente no estamos con Dios. Entonces en ese momento, ¿quién llega? El Mesías con su preciosa palabra. Y viene Romanos 10:10, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca, ¿qué hacemos? ¿O le servimos al enemigo? Con la boca, que hicimos al comienzo, cuando empezamos todo el caminar cristiano, confesamos. ¿Y será que esa confesión viene solo para el nacer de nuevo? Esa confesión viene todos los días, mis hermanos. Todos los días viene esa confesión. ¿Será que cuando yo me siento a hablar del prójimo, será que cuando yo me siento a murmurar de las personas, a murmurar de X situación, a murmurar de X hermano, a murmurar del jefe del trabajo, porque Pablo también habla que debemos bendecir a los jefes y que el jefe debe bendecir a sus empleados? ¿Será que cuando prestamos nuestra voz, prestamos nuestros labios para murmurar en contra de alguien, será que estamos confesando a Cristo? Debemos siempre confesar a Cristo.
confesar es con Dios íntimamente, no es hablar de otra persona con otra persona, eso no es confesar. Amén. Confesar todo lo que nosotros hablamos es confesión. Siempre nosotros estamos confesando porque somos profetas. Porque estamos hablando de parte de Dios. Les cuento algo, mis hermanos. ¿Sí sabían ustedes que si no fuera por los hijos de Dios, el mundo ya se hubiera acabado? Los hijos de Dios somos los que estamos frenando, alargando el fin del mundo, y también está confirmado por la palabra. Entonces nosotros somos profetas. Entonces lo que sale por la boca del profeta, que eso se hace, eso se cumple. Es palabra rema, es palabra viva. Entonces, ¿qué es lo que estamos confesando como profetas de Dios? Miremos nuestro cargo que tenemos en Cristo. Somos profetas, no hagamos como Pedro. No neguemos nuestra naturaleza, porque la palabra nos enseña que nosotros no nacimos de simiente corruptible. Nacimos de una simiente incorruptible. De esa simiente de la que nosotros venimos, de una simiente incorruptible. Dice la palabra en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea que si nos está diciendo que éramos hijos, por naturaleza éramos hijos de ira, quiere decir que esa naturaleza cambió y ya no somos hijos de ira. Quiere decir que si antes maldecíamos o cuando nos levantábamos de la cama sin chanclas a las 3 de la mañana, así como sonámbulos para ir al baño, y preciso se nos atravesaba una mesa que estaba ahí y nos pegó en el dedo pequeño, a las 3 de la mañana como zombies, ¿qué dice uno? Bendito y alabado sea el Señor, gloria a Dios por ese golpe, ¿cierto? Porque somos de nueva naturaleza. Empezamos a bendecir al Señor porque esa es la naturaleza que Dios nos ha dado. No podemos negar nuestra naturaleza porque nos pasa como le pasó a Pedro. En todo lugar donde estemos, la gente tiene que decir lo que le decía a Pedro y nosotros debemos enorgullecernos de eso. Nosotros somos muy bendecidos, mis hermanos, porque hay países donde no se pueden reunir así. Hay países donde son perseguidos. Escuchaba yo el otro día, en China, bueno, no recuerdo, en un país de allá de esa parte donde está prohibida la palabra de Dios, había una persona en la cárcel. Sí, no recuerdo bien, hay varios países en esa parte, estaba la persona, mis hermanos, concéntrense. Entonces, se me fue el hilo. Sí, estaba una persona que hablaba con un hijo de Dios de Colombia y le decía, hermano, yo quisiera estar en Colombia. Y le decía, ¿por qué, hermano? Cuénteme. Y le decía, hermano, es que yo veo que allá en Colombia ustedes se congregan, estudian la palabra, se reúnen. Yo veo congregaciones llenas de personas, tremenda bendición, mi hermano. Le dijo, acá nosotros no podemos estudiar la palabra. Le dijo, ¿sabe qué pasa, mi hermano? Nosotros acá, yo estuve en la cárcel, le decía a la persona. Yo estuve en la cárcel, hermano, y ¿sabe cómo nos tocaba para aprendernos la palabra? A escondidas desde afuera, a escondidas también, porque está prohibido en el país. Nos cogían en un papelito así y nos escribían un versículo, lo metían en el bolsillo o en la boca o se lo escondían donde fuera, llegaba dentro de la cárcel y se lo pasaban así escondidito. Entonces escondidito, lo cogían, se escondían y lo empezaban a estudiar, porque esa era la palabra que ellos tenían allá dentro de la cárcel. Y la estudiaban, hasta que se lo memorizaban y les tocaba romper el papel y botarlo, para que no supieran que estaba estudiando la palabra. Y le dijo, hermano, y a nosotros nos toca escondidas, si ustedes se pueden reunir, ustedes se reúnen a congregarse, a alabar al Señor y no les pasa nada. Yo quiero estar allá. ¿Y sabe qué les decía el hermano que estaba acá en Colombia? Le decía, hermano, yo quiero que todos los colombianos, que todos los hijos de Dios acá en Colombia estén allá donde usted está, no acá. Y le dijo, porque acá los hijos de Dios menospreciamos la palabra, no valoramos la libertad que tenemos, en cambio, si les toca aprendérsela y memorizársela. Y la palabra luego pasa al corazón. Y cuando está en el corazón, decía el Señor Jesucristo, leamos la palabra de nuestro Padre Celestial, Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué palabras hablaba esa persona que estaba en ese país? Tenía toda la palabra, la mayoría de la palabra grabada en su mente. Cada vez que iba a tomar una decisión decía la palabra que dice y rebobinaba en el versículo y sabía cómo actuar.
y no lanzaba palabras de juicio, obviamente. Nosotros debemos ser así, por eso el Señor Jesús vino al mundo. Y si nosotros lo vemos cuando volviendo al concilio, allá cuando está el Señor Jesucristo, Él se quedaba en silencio y le preguntaban y lo acosaban, y usted verdaderamente, y Él se quedaba en silencio. Cuando le dijeron, pero usted verdaderamente es el Hijo de Dios, tú lo has dicho. No negó nunca su naturaleza, porque en Él era la verdad, Él era la palabra de Dios, el Señor Jesucristo. Y nosotros también somos la palabra de Dios, porque la Biblia no nos dice que nosotros no estamos ni al lado, ni encima, ni por debajo, sino en Cristo Jesús. No estamos cerca a la verdad, estamos en Cristo Jesús. Si nosotros miramos en el Éxodo, cuando va el pueblo de Israel, está el tabernáculo, ellos van con el tabernáculo caminando, sentaban y ellos estaban pendientes a Moisés. Miremoslo en el Éxodo 33, estaban pendientes a Moisés. Y cuando Moisés se metía a orar, todo el pueblo de Israel estaba pendiente. Ojo, ojo, porque ya va a orar. Yo creo que mejor dicho, pobre Moisés, los tenía ahí encima. Ojo, ojo, porque en cualquier momento se mete a orar. Y cuando Moisés se metía al tabernáculo a orar, decían, acá fue. Pongámonos pendientes, pilas, pilas. Cuando descendía la nube sobre el tabernáculo, todos se tendían al piso a adorar al Señor. Y alababan porque sabía que en ese momento estaba Dios ahí. Porque sabían que en ese momento Dios había descendido. Y empezaban a glorificarlo y a exaltar a Moisés. Porque decían, acá está Dios, y todos alababan y le pedían y le daban gracias, Señor, gracias por cada bendición. Pues mis hermanos, les tengo una buena respuesta. Cuando el Señor Jesucristo murió, el velo se rompió de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, para que no digan que fue roto por hombres. Se rompió por la santidad de Dios. Era un velo que medía aproximadamente 6 centímetros. Hicieron la prueba unas personas de Discovery Channel, hicieron un mismo velo como ese que se rompió y le amarraron 2 caballos, uno a una esquina y otro a otra esquina, y los pusieron a jalar, a ver si podían romper el velo, y adivinen qué pasó. No pudieron romper el velo. Porque ese velo, en el momento que fue roto allá, cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, fue porque había un nuevo pacto, estaba empezando un nuevo pacto. Y ese es el pacto de la gracia en el que nosotros estamos. Y nosotros ya no tenemos que estar pendientes de cuando Cristo descienda, de cuando la presencia de Dios descienda, porque la presencia de Dios está en nuestro corazón. Porque la presencia de Dios, en el momento que creímos en Él y confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor, y creímos en nuestro corazón, ¿qué pasó? Llegó las arras de la primicia, llegó el Espíritu Santo y ahora Él está en nosotros. Nosotros tenemos todo tan fácil, mis hermanos. Yo a veces cuando pienso en eso, yo digo, tenemos todo tan fácil, Padre. Todo lo tenemos tan fácil y aún así no refrenamos nuestra lengua. Y aún así nos reunimos a murmurar. Aún así nos reunimos a hablar del prójimo. Cuando el pueblo de Israel, nosotros vemos que ellos, por ejemplo, el día del Shabbat, para guardar el Shabbat, ellos tienen, no sé si conocen, unos productos kasher. Que el producto kasher es que cumple con toda la norma de la ley. Todo lo estipulado en la ley, los 613 mandamientos de la ley, están en ese producto. Para que ellos no se contaminen, para poder agradar a Dios. Hermanos, la palabra nos enseña, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia y alcanzaremos misericordia, hallaremos gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué nos dice acerquémonos confiadamente? Porque ya no es con nuestras fuerzas. Porque Cristo está en nosotros. Y Cristo se manifiesta en nosotros y se manifiesta en nuestra familia, en el prójimo, cuando nosotros hablamos palabras de bendición. Cuando nosotros somos sabios para callar y cuando nosotros somos sabios para edificar. El profeta del Nuevo Testamento, los profetas del día de hoy, Pablo, cada uno de nosotros, los profetas, estamos para consolación del mundo. Estamos para consolación de la misma iglesia. La iglesia necesita profetas, nosotros necesitamos profetas, nuestro pastor necesitó profeta cuando pasó por esa dificultad, pero profetas que hablen palabras de bendición, personas que no se presten para malas habladurías, sino personas que se presten realmente para alabar al Señor. Decía Pablo, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué será una buena costumbre, mis hermanos? Se lo está diciendo a la iglesia de Corinto, que acordémonos que se ha echado para atrás, ¿no? Ellos les predicaron el evangelio, conocían del Señor, pero ¿qué pasó en ese momento? En Corinto es una ciudad donde había mucha filosofía, muchos filósofos, muchas personas aparentemente con sabiduría, pero humana.
Entonces llegaba un hijo de Dios a hablarle de la palabra. No, si le contara a mi hermano que Cristo vino a mi vida y me transformó y me cambió. Y el filósofo le empezaba a usar términos y lo empezaba a embolatar y lo empezaba a embolatar y lo empezaba a embolatar. ¿Hasta qué pasó? En vez del hijo de Dios ganarse a esa persona se lo ganaba a él. Y volvía atrás. ¿Por qué? Por malas costumbres. Esas malas costumbres pueden pasar hoy en día y también hay malas costumbres cuando nos ponemos a hablar en contra de otra persona. Malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Nosotros debemos de mirar con qué persona nos relacionamos cada día, con qué persona nos rodeamos, qué tipo de persona es. Y mis hermanos, les digo con la autoridad en Cristo, porque a mí me pasó. Yo antes tenía un amigo muy cercano y nos alejamos, desde que yo le empecé a hablar de Cristo, nos alejamos. Y bendito sea el Señor Jesucristo que se alejó, porque si no edifica es mejor que no esté. Debemos escoger nuestras amistades, debemos escoger lo que vamos, saber qué es lo que vamos a decir. ¿Sabe qué me pasaba a mí antes? Yo antes era muy suelto para hablar. Qué pena que me ponga como ejemplo, pero la verdad me parece como feo poner a algún hermano, ¿no? Yo era muy suelto para hablar y yo siempre escuchaba, piense antes de hablar. Y se me hervía esa llama adentro y hablaba y eso, ahí sí quién lo calla. Pero ¿saben qué pasa hoy en día, mis hermanos? A veces cuando se enciende esa llama pienso y digo, no, se apaga esa llama porque dentro de mí está el agua de vida eterna y esa agua de vida eterna apaga esa llama. Apaga esa llama. Entonces he aprendido a no prestarme para malas conversaciones. Debemos aprender a callar, mis hermanos. Debemos aprender a saber con quién vamos a hablar porque somos hijos de Dios. Tenemos la naturaleza de Cristo. Tenemos la naturaleza del Señor Jesucristo en nosotros. ¿Y el Señor Jesucristo será que hablaba malas conversaciones? Pablo diciendo a la iglesia en Corinto decía en el capítulo 3, versículos 1 al 3, ¿comenzamos otra vez a recordarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como alguno de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Somos cartas directamente expedidas por Cristo Jesús. No somos cartas expedidas por el edil del barrio, no somos cartas expedidas por el presidente. Somos cartas expedidas directamente por el Hijo de Dios, del que creó los cielos y la tierra. Somos cartas expedidas por el dueño de todo. Si una persona toma un poquito de poder y se cree más que otros, ¿cuánto más es Dios que es dueño de todo? ¿Cuánto más es Dios que es dueño de nuestra vida, que nos formó, que formó a cada niño, que formó cada cosa? Él es el dueño de todo. Y Él fue el que nos expidió a nosotros. Antes acá decía Made in el mundo. O Made in tal persona, porque uno viene de una simiente. ¿Sí saben qué es la palabra simiente? Simiente en otras traducciones es semilla, es semen. Eso es simiente. ¿Y por qué es semilla o semen? Porque en el semen y en la semilla está la esencia del hombre. Entonces nacimos en una simiente corruptible, que es de hombres. Pero Dios nos compró a precio de sangre y nos quitó ese Made in que decía acá Made in hombre o Made in mundo, nos lo quitó, nos lo borró, nos lo quitó totalmente y nos colocó hecho por Dios, hecho por Cristo Jesús. Ese es el mensaje que nosotros llevamos acá en la frente y por eso Pedro llevaba ese mensaje acá, por eso todo el mundo lo reconocía, pero el que trató de hacer, trató de coger ese mensaje y borrárselo, pero no puede borrar uno de su naturaleza, mis hermanos. De Dios no podemos alejarnos de Dios. No hay nada que podamos hacer para apartarnos del Señor. Porque ya somos otra simiente. Ya no informa porque el enemigo nos tenía gobernados porque habíamos nacido en esa simiente. Pero Dios ya nos sacó de esa simiente, ya no hay forma de volver a esa simiente, mis hermanos. Solo queda un camino. Arrepentirnos cada día. ¿Me colabora mi hermano? Solo queda un camino, mis hermanos, arrepentirnos cada día, doblegar esta carne, doblegar la lengua, doblegar la boca, doblegar nuestros labios y que de nuestros labios salga palabras de bendición. Y entonces, mis hermanos, vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas.
Cuando estemos en una dificultad, en alguna enfermedad, ¿sabe qué debemos hacer? Orar, clamarle al Señor, darle gracias, porque Dios, más que querer que nosotros le pidamos y más que querer que nosotros eso se diría como una autoración, ¿no? Padre, yo te pido, Padre, yo quiero. Dios no quiere eso, Dios no quiere que le pidamos, Dios quiere que le demos gracias. Les contaba hace unos días el testimonio del bebé cuando se enfermó, que yo le decía, Padre, te pido por el bebé, Padre, te pido que obres en él, que le bajes esa fiebre. Y sabe que llegaba a mí una voz que me decía, ya no ore más por él va a estar bien, deme gracias. Eso es lo que Dios busca de nosotros, eso es lo que Dios busca con nuestra boca, eso es lo que Dios busca con el comportamiento de nosotros, que le demos gracias. Y eso fue lo que contristó a Pedro en ese momento. Eso fue lo que contristó a Pedro cuando negó al Señor Jesucristo, que no le estaba dando gracias a Dios. Porque a pesar que él había visto el poder de Dios, a pesar de que él había visto al Señor Jesucristo obrando en muchas personas, haciendo grandes milagros, él no aprendió a darle gracias a Dios. No había aprendido. Pero ¿qué dice? Fue y lloró amargamente. Y se levantó, ¿no? Y después lo vemos como cabeza de la iglesia allá en Jerusalén. Tuvo un bautismo de Juan. Tuvo que llegar a ese momento de negar al Señor Jesucristo para ser realmente bautizado por Juan. Para realmente tener ese bautismo, para realmente tener ese arrepentimiento. Cuando la palabra nos enseña, bueno, gloria a Dios. Cuando la palabra nos enseña, y saliendo fuera, lloró amargamente. Se arrepintió por haber negado al Señor Jesucristo, porque su naturaleza no era esa. Fue bautizado en el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo que cada uno de nosotros tuvimos. Yo no sé ustedes, mis hermanos, pero yo lo he llorado delante de Dios varias veces, hartas veces he llorado delante del Señor, y ese es el bautismo de Juan. Eso es lo que en nosotros tiene que haber, ese arrepentimiento de corazón, para que realmente podamos ser esa carta expedida por Dios, para que realmente en todo lugar donde vayamos estemos fortalecidos y afirmados, porque eso es lo que Dios busca. Dios no busca que lo agraden personas normales, Él busca que lo agraden personas santas, personas que le dan bendición a pesar de todas las dificultades que pasaron. Y vemos a Moisés cómo bregaba con el pueblo, tremendo. Dicen que sacó más o menos 1,5 millones a 2 millones de personas, y se iban a devolver. Ellos decían caminando en el desierto, decían, nos hubiéramos muerto allá en Egipto más bien, ¿para qué nos trajiste acá a aguantar hambre? Pero Moisés nunca se levantó en contra de Dios, solo una vez se levantó. Y ni se levantó él, se dejó llevar por las emociones, que fue cuando golpeó el monte de Mara, ¿no? 2 veces. Y solo por ese simple hecho de ir a golpearlo 2 veces, no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Sí saben cuál es esa tierra prometida que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es? El reino de los cielos. Y si Moisés no pudo entrar a la tierra prometida golpeando el monte 2 veces, ¿será que un hijo de Dios podrá entrar murmurando del hermano? ¿Será que un hijo de Dios podrá entrar hablando mal de los padres? ¿Será que un hijo de Dios podrá entrar hablando mal de la pareja, hablando mal de los hijos, hablando mal del hogar? ¿Será que un hijo de Dios podrá entrar así? Un hijo de Dios, ¿sabe cómo entra? Agradando al Señor en todas las cosas. Claro, estamos en este mundo y tampoco no es para cargarnos, estamos en este mundo, y desde que estemos en este mundo hay pecado y Dios nos entiende. Y acá hay una gran diferencia, porque muchas veces he visto que como que en este punto hay enredo. Una cosa es estar en pecado y otra cosa es practicar el pecado. ¿Quién es el que practica el pecado? El que constantemente peca y no hay salvación para esa persona. ¿Y quiénes están en pecado? Los que por obligación están en este mundo. Yo por obligación estoy en este mundo. Somos un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Estamos en este mundo por obligación. Yo estoy en este mundo por obligación, porque mi ciudadanía no dice colombiano, mi ciudadanía dice reino de los cielos. Y esa es una ciudadanía, una certificación que yo tengo, que cuando esté delante de Dios es la que me va a permitir entrar al reino de los cielos. Si vamos a entrar a Estados Unidos, ¿qué nos dice? ¿Usted es ciudadano colombiano? ¿Tiene visa? ¿Tiene eso? No tengo eso. Ah, no, qué pena. ¿Cuántos millones tiene? X millones. No, pero eso no sirve. Tiene que tener la carta que le deje entrar al país, porque no es con plata, no es con obras, no es con nada de eso. No, es que yo soy el mejor colombiano.
No, y es que yo soy multimillonario, no me interesa, ¿tiene visa? Eso nos dice el Señor. No me interesa lo que usted haya hecho, no me interesa las buenas obras que usted haya hecho, no me interesan. ¿Tiene la carta expedida por Cristo para que pueda entrar al reino de los cielos? Y entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa carta? Cuando, por ejemplo, tenemos esa carta, tenemos una responsabilidad, porque hacemos parte del mejor reino, porque nuestro gobernador no es el presidente, porque nosotros no nos regimos por las cosas que pasan en el mundo. Vemos que subieron los impuestos, vemos que pasan cosas feas todos los días y miramos las noticias, hay montones de cosas feas, pero Cristo tiene un nuevo camino para nosotros y tiene una nueva vida. Pero nosotros tenemos que entregar nuestra boca, nuestro corazón, nuestra mente a Él plenamente, alabar al Señor todos los días, exaltarlo todos los días y no maldecir, no decir cosas que no son. Debemos ser sabios para refrenar nuestra lengua, porque ¿saben qué pasa cuando nosotros hablamos muy a la ligera? El enemigo está escuchando y el enemigo se va a robar esas bendiciones. El enemigo, cuando atacó a Job, eso era lo que estaba esperando de Job. El enemigo todo el tiempo estuvo esperando eso de Job. Pero si nosotros vemos Dios que hizo con Job, le dio el doble de las recompensas. Tenía 3 o 4 hijos. ¿Dos? ¿Me confirman, mis hermanos? ¿Alguno sabe la cifra? Le dio el doble de los hijos. 7 hijos. O sea, tuvo 14. Le sobreabundó. Le sobreabundaron las bendiciones a Job. ¿Por qué? Porque fue lento para hablar, porque no lanzó juicio, porque nunca renegó de Dios y él no había visto a Cristo. Ahora imagínense nosotros que hemos sido comprados por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús, que fue crucificado grabando la pasión de Cristo, Jim Caviezel, cuando lo fueron a crucificar, no sé si lo han visto, lo colgaron allá en la cruz, casi le da neumonía. Y le habían puesto ventiladores y le habían puesto un poconón de cosas para que pudiera grabar la escena del Señor Jesucristo grabado en la cruz del Calvario. Y cuando lo bajaron, lo subieron más o menos a 2 metros, dice él, lo subieron como a 2 metros y la escena no duró tampoco mucho tiempo y cuando lo bajaron casi le da neumonía. ¿Qué sufrió el Señor Jesucristo? A él lo habían amarrado y él decía que en el momento que estaba subiendo a la cruz, él sentía sentía su cuerpo descolgado, sentía todo su cuerpo descolgado donde lo estaban amarrando y que era una sensación muy horrible. ¿Qué sentiría el Señor Jesucristo con tener las puntillas bueno, dicen que en la mano o acá en el antebrazo y en los pies? ¿Qué sentiría el Señor Jesucristo? Y eso lo hizo Él por amor a nosotros, para que nosotros seamos sabios, para que nosotros seamos prudentes, para que nosotros con cada hablar, con cada palabra ganemos personas a Cristo. Porque ese es el ejemplo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es que, y muchas veces las dificultades Dios las permite. No digo que vengan de Él, digo que Él las permite. Dios permite las dificultades. ¿Saben para qué, mis hermanos? Para ganar hermanos, para ganar personas a Cristo. Porque a pesar de que nosotros no sepamos, muchas personas cuando ven que un hijo de Dios está en una dificultad, están esperando a ver cómo reaccionan. Y cuando ven que el Hijo de Dios responde con palabras de bendición, cuando ven que realmente dice yo no creo en esta circunstancia, yo voy a salir en victoria, dicen yo quiero creer en ese Dios que usted cree, porque en ese Dios es que está la salvación, nos permite ganarnos almas para el Señor. Pero ¿qué pasa si en una situación, en una dificultad de una vez explotamos y estallamos? ¿Dónde está esa nueva simiente? ¿Dónde está esa nueva criatura? Yo creo que es hora, mis hermanos, es hora de saber que Dios está pidiendo una nación santa, una iglesia santa, que los que vamos a entrar a su nación, al reino celestial, es porque en nosotros hay santidad para saber expresar. En la boca está la vida y está la muerte. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, dice el libro de Santiago. Debemos tener mucho cuidado con lo que vamos a hablar, debemos tener cuidado con cómo nos vamos a expresar hacia el prójimo, lo que vamos a usar. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. El primer refreno, no esperemos frenar cualquier otra cosa, no esperemos romper esas ataduras de pronto que hay, porque cada uno tenemos nuestras propias concupiscencias. Pablo tenía un aguijón que lo acosaba, dicen que era la persecución,
dicen que era, bueno, cualquier otra cosa. Yo pienso que era alguna concupiscencia que él tenía detrás. Todos tenemos nuestras concupiscencias detrás, pero no esperemos acabar esa concupiscencia si no somos capaces de refrenar nuestra lengua. Porque varón perfecto es el que refrena su lengua. ¿Cuánto poder hay? El libro de Santiago, ¿sabes de qué hacía similitud? Decía el libro de Santiago, si está el Titanic, un barco enorme que se hundió, y ese grande barco era tripulado por un pequeño timón. Así somos nosotros. Somos algo tan valioso que es tripulado por algo tan pequeño que es la lengua. Si aprendemos a refrenar nuestra lengua, si en nuestra boca solo sale palabra de bendición, mis hermanos, les puedo asegurar, delante de Dios les puedo asegurar, mis hermanos, no les juro porque es prohibido, no está permitido jurar, pero les puedo asegurar, mis hermanos, que la vida va a cambiar. La vida de cada uno de nosotros va a cambiar. Porque ¿sabe qué pasa cuando señalamos? Hay un dedo señalando a la persona y 3 acusándome a mí. Eso pasa, y cuando nos sentamos a la murmuración, cuando nos sentamos a blasfemar, porque realmente eso es blasfemar, eso es prestar nuestros miembros para iniquidad. Dice la palabra, no presentéis vuestros miembros a iniquidad, sino presentaos vosotros mismos como vivos de entre los muertos. Delante de Dios debemos presentar nuestro cuerpo como vivo de entre los muertos delante de nuestro Padre Celestial. ¿Y cómo lo presentamos? Es preferible que se ponga brava nuestra familia, es preferible que se ponga brava la persona con la que estamos, es preferible hacer sentir mal a una persona y decirle yo no voy a prestarme para hablar de eso, hablar con esa persona mal por agradarlo a él y desagradar a nuestro Padre Celestial. Es preferible quedarnos solos. Es preferible andar en este mundo solos porque sabemos que no vamos a estar solos, porque sabemos que Dios va a estar con nosotros. Y cuando estamos en ese momento, mis hermanos, cada día que oremos, cada día que pasemos tiempo con Dios, nos vamos a deleitar en Él, porque nuestra esencia se volvió de Él, porque esa es la simiente. Esa es la simiente, eso estaba haciendo el Señor Jesucristo. Dice la palabra que Dios estaba con el Señor Jesucristo, ¿qué? Reconciliando al mundo. Dios nos estaba reconciliando al mundo. No nos tratemos de mezclar con el mundo. ¿Saben qué me decía el Señor una vez en oración? Yo le decía, Padre, es que esto y esto. Y ¿sabe qué me decía Dios? No te compares con el mundo. No nos comparemos con el mundo. Estamos en el mundo. Estamos temporalmente en el mundo, pero realmente nosotros estamos en el reino de los cielos. Porque cuando lo que les decía, cuando la nube descendía, el pueblo veía, hoy la nube está en nosotros. Hoy la nube mora en nosotros. Pensemos, y espero, mis hermanos, que cuando salgamos de esa puerta dimensionemos la responsabilidad que tenemos delante de Dios de saber refrenar la lengua, de no hablar del prójimo, de no burlar a nuestros vecinos de los errores de los demás. Al contrario, ¿qué dice la palabra cuando le va a cuando le va a señalar la paja del hermano? ¿Qué dice? Pero no dice primero la de él, dice primero saque su viga. O sea, si usted le está viendo una pajita, usted tiene una viga en su ojo. Una paja es algo así, que no pesa nada. Si saben que es una viga, con una viga construyen, va de lado a lado. El pecado que ese hermano tiene es porque nosotros lo tenemos más grande, por eso nosotros lo vemos, decía una persona. Si yo veo que alguien está haciendo algo mal, decía esa persona, si yo veo que alguien está haciendo algo mal, es porque yo lo estoy haciendo también. Por eso yo lo veo. Porque como dice un dicho acá en Colombia para los hermanos de las redes sociales, el ladrón juzga por su condición. Cuando uno ve que alguien está murmurando y se va a prestar para uno hablar de esa persona, es que yo lo escuché murmurando, se dio cuenta de eso, quiere decir que en uno también está. Quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, no debemos ver el error de nadie, de ninguna persona, porque en nosotros no hay error, porque estamos en Cristo Jesús, porque no practicamos el pecado. Entonces, cada vez que vayamos a hablar algo mal de alguien, acordémonos que en nosotros está eso. Y que hablar mal de esa persona es hablar mal de Cristo. Decía un pastor, yo me arrodillé a orar y le decía, Padre, es que tú conoces la congregación, Señor. No de acá, aclaro, no es el pastor, es de otro lado. Sí, porque, no, y es en serio. Porque después lo empiezan a mirar. Pastor, usted y le cuenta, no es él, aclaro.
y se sentaba a orar. Padre, mira la congregación, mira, Padre Celestial, lo que pasa con este hermano, mira lo que pasa, y murmuración, mira lo que pasa en tal lado, mira lo que pasa. ¿Y sabe qué le dijo Dios? ¿Qué tienes con mi novia? Porque nosotros somos la novia de Cristo. Cuando estamos hablando mal de un hermano, estamos hablando mal del Señor Jesucristo. Y después venimos acá a bendecirlo. Y después venimos acá a llenarnos de su presencia. Y después cuando estamos mal le decimos: Padre, sácame de esta dificultad. Pero lo hicimos antes. Es momento de caer en conciencia, ¿cierto, mis hermanos? Pedirle perdón al Señor. Yo le pido perdón al Señor porque sé que muchas veces he hecho cosas que no debo hacer. Muchas veces me he prestado para murmuraciones, me he prestado para hablar cosas que no son. Pero como la palabra de Dios consuela, Dios, ¿sabe qué dice la palabra? La palabra de Dios es útil para corregir, enseñar, redarguir, instruir, corregir, redarguir. Bueno, se me fue. Enseñar, se me fue en el momento. La palabra de... No, bueno. Enseñar, corregir, redarguir e instruir en justicia. Ya me acordé. ¿Sabe qué nos acaba de hacer la palabra? Nos acaba de corregir. Pero Dios, juntamente con la corrección y con la instrucción en justicia, ¿sabe qué nos muestra? La consolación. Dios nos consuela y no es tarde, mis hermanos, para enderezar nuestra senda. Ya lo pasado, pasado está, hecho está atrás. Eso ya quedó atrás. Nosotros somos nueva criatura en Cristo Jesús y hemos conociendo nuestra nueva naturaleza, hemos conocido nuestra nueva naturaleza. De acá para atrás ya no importa lo que hayamos hecho. Somos bendecidos, estamos en Cristo y hemos sido lavados por su preciosa sangre. Es lo único que vale, que está atrás, que fuimos redimidos por Cristo. Pero de acá para adelante, mis hermanos, cada uno propongámonos en nuestro espíritu, propongámonos dentro de nosotros no volver a prestar nuestro cuerpo para iniquidad, no volver a hablar mal o criticar las cosas que están ocurriendo, porque muchas veces eso también es hablar mal. Cuando empezamos, no, yo no leo la Biblia, tanto que oro y vea, no veo respuesta. O nos empezamos a tibiar cuando empieza a pasar eso, más clamor, más fervor en el Señor. Hay un grupo de oración las noches a las 8 de la noche, mis hermanos. Qué gran bendición, hemos visto milagros tremendos. Por el pastor estuvimos orando y hemos visto milagros poderosos. Que lo diga el hermano Abner, que lleva como 4 meses en el grupo de oración y ha sido una poderosa bendición. Porque Dios se manifiesta en las oraciones de sus hijos, pero es en las oraciones, no en las quejas. Oremos cada día, mis hermanos, pongámonos de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle primeramente perdón al Señor por tantas cosas. Cada uno, no me exceptuó, cada uno de nosotros hemos cometido pecado, pero ese es el amor de Dios, ¿no? Ese es el amor ágape que Dios nos demostró en la cruz del Calvario. Que aún nosotros, siendo pecadores y habiendo cometido errores y habiendo cometido tantas cosas, yendo de caída en caída, Dios nos lavó por su sangre. Y una vez más, Dios cada 8 días está aquí dando palabra. Dios cada día que lo buscamos en su preciosa palabra, si nos dedicamos todo el día a leer su palabra, Dios no se va a cansar de hablarnos a través de ella. Dios no se va a cansar de ministrarnos. Dios cada día está buscando que estemos apartados para Él, mis hermanos. Pero Dios lo hace y Dios lo quiere. Nosotros lo queremos y nosotros lo hacemos. Es hora de hacerlo, es hora de buscar a Dios. Es hora de buscar a Dios porque la maldad se está multiplicando y no sea que nosotros estemos dentro de ese torbellino. Que Dios nos guarde, porque la palabra dice que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Nadie sería salvo. Ni el pastor más famoso, más reconocido mundialmente, el que mueve multitudes y millones de personas, será salvo si los días no fueran acortados. Porque está en esta carne. Todos estamos en la misma condición, todos. Si alguno cree, si alguno no sea que yo venido a ser heraldo para muchos, caiga. Eso decía Pablo. Cada uno debe cuidarse cada día, porque el mundo es como un enemigo que está buscando, está al acecho. Dice la palabra, es un león rugiente. No nos dejemos comer por el mundo, porque nosotros ya estamos en la simiente en Cristo Jesús. Padre Celestial, en este momento, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre, venimos delante de ti, Señor. Yo me pongo delante tuyo, Padre. Cada uno póngase delante de Dios. Padre, nos ponemos delante de ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial. Yo te pido perdón, Señor, porque muchas veces me he prestado para hablar de personas, de cosas, hacer cosas que no son, Padre Celestial, que no te agradan, Señor. Te pido que me perdones, Padre Celestial, una vez más, Señor, después de tantas veces que tú me has perdonado, Padre.
Perdónanos, Señor, quita nuestros... Danos sabiduría, Señor, danos sabiduría, Padre Celestial, para doblegar esta carne, Señor, para doblegar el espíritu, Padre Celestial. Que cada día, Señor, seamos de ejemplo, Padre amado, Señor. Que en donde vayamos, Padre Celestial, no nos vaya a ocurrir lo que le pasó a Pedro, porque sabemos que a Pedro le ocurrió como ejemplo para nosotros, Padre Celestial. Que no neguemos nuestra naturaleza, Padre amado, Señor, sino que donde estemos, Padre Celestial, nos gocemos en predicar tu palabra, Señor. Nos gocemos, Padre amado, Señor, en llevar tu mensaje, Padre Celestial, Señor. Que cada vez, Padre Celestial, que tú nos pongas una persona necesitada, Padre, o una persona con amor a otra cosa que no sea a ti, Padre, podamos predicar tu palabra con autoridad, Señor. Porque tu palabra, Padre, porque el reino de los cielos no es palabra, sino poder tuyo, Padre Celestial, Señor. Te damos gracias, Padre amado, Señor. Porque si tú enviaste a tu Hijo, Señor, a morir en la cruz del Calvario, Padre, por mis pecados, tú lo puedes hacer en este momento, Señor. Y tú enderezas mi senda, Padre Celestial, Señor. Tú enderezas mi lengua, mis labios, Padre Celestial. Que cuando vaya a hablar, Señor, nos silencies, Padre Celestial. Porque no es con nuestra fuerza, sino es con tu Espíritu, Padre amado, Señor. Es con tu Espíritu, Padre, que te agradamos, Señor. Nosotros somos pecadores, Padre Celestial, pero tú nos has comprado y nos has lavado, Señor. Y nos has redimido y ya no éramos pecadores, ahora somos santos, Padre Celestial. Estamos apartados para ti, Señor. Toca nuestro corazón, Padre Celestial. Estar en el grupo de oración a las 8, Padre, que no sea por imposición, Padre Celestial, sino sea por amor a ti, Padre amado, Señor. Que cada día, Padre Celestial, que cada hermano de los que estamos aquí presentes, de los de las redes sociales, Señor, se unan a orar, Padre, dediquen tiempo a orar, Padre Celestial. Dediquen tiempo a llenarse de ti, Padre Celestial. Dediquen tiempo a recargar su espíritu, Padre amado, Señor, para salir al mundo a hacer guerra con tu palabra, Padre Celestial. Porque no es mezclándonos con el mundo, es aparte del mundo, Señor, que te agradamos, Padre. Es cuando estamos aparte del mundo, Padre Celestial, que te agradamos, porque estamos en santidad, Señor. Tú nos has apartado del mundo, Padre, con la preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Tú nos has renovado, Padre, nos has hecho nueva criatura en Cristo Jesús. Cada uno, Padre, hemos visto tus milagros, hemos visto tu mano preciosa obrando, Señor, en nuestra vida, Padre. Que nos deleitemos en tus testimonios, Señor. Que nos deleitemos en tus estatutos, Padre. Que nos deleitemos en tu palabra, Padre Celestial. Como tu palabra nos enseña, deleítate en Jehová, Padre. Que nos deleitemos en ti, Padre Celestial. Que guardemos silencio ante ti, Señor. Tú nos enseñas, guarda silencio ante Jehová y espera en él, Señor. Que no critiquemos la situación, Señor, sea cual sea la situación, Padre Celestial. No hay situación que tú no hayas llevado, Padre Celestial. No hay dificultad que tú no hayas superado, Padre Celestial, en la cruz del Calvario, Señor. Y si estamos en ti, toda dificultad, sea la situación que sea, ya la superamos en Cristo Jesús, Padre Celestial. Y tú nos restauras, Padre amado, Señor, y somos criaturas nuevas, porque tú ya lo dices en tu palabra, que somos criaturas nuevas, Padre Celestial. Danos sabiduría para refrenar nuestra lengua, Señor, para refrenar el timón de este cuerpo, Padre Celestial, Señor. Que podamos andar por un camino recto, Padre Celestial, que podamos andar por la senda de tu justicia, Padre. Como tú nos enseñas en tu palabra, tú no encendiste una luz, Padre Celestial, para esconderla debajo de un almud, Padre amado, Señor, sino que tú encendiste esa luz en nuestro corazón, Padre. Tú nos encendiste a nosotros, Padre, para alumbrar tu casa, Señor, para alumbrar tu casa, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has puesto en ese lugar de luz, Padre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has llamado a alumbrar a nuestra familia, a alumbrar a nuestros amigos, a alumbrar a nuestros seres queridos, a alumbrar a nuestros compañeros de trabajo, Señor. Y los alumbramos es con tu palabra, Padre Celestial. Eres tú el que los alumbras a través de nosotros, Padre amado, Señor. Coloca en nosotros ese ejemplo, Padre Celestial, Señor. Te damos muchísimas gracias, Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.